Hermanos, entonces vamos a continuar con esta serie, el Evangelio y las religiones. Ayer ya empezamos a tratar de una manera ya directa las religiones que tienen como fundamento la Biblia, la palabra de Dios. Y pues empezamos con una breve introducción del judaísmo, que como ayer vimos, es la religión más antigua en términos de lo que la escritura registra y de todas las demás que se han derivado de la palabra de Dios. Les contaba ayer que aproximadamente tiene 4000 años. ¿Por qué? Porque les explicaba que el judaísmo empieza con el llamamiento que Dios le hace a Abraham, ¿sí? Cuando en Génesis 12 lo llama para que se vaya de su tierra y abandone a su parentela, a un lugar que él no conocía, y Dios le promete que allí iba a ser de él una nación grande, aunque no tenía aún en ese momento hijos, y que él iría a bendecir grandemente a cada persona de su estirpe, de su descendencia, de esa nación grande que iba a hacer en él. Entonces Abraham, podemos decir, es el primer judío de la historia, aunque el nombre judío viene más adelante de Judá, uno de sus nietos, exactamente bisnietos, que es hijo de Jacob, su nieto, y ahí toma este nombre judío. Y entonces vamos hoy a hablar de particularidades, del judaísmo, de lo que conocemos como el judaísmo. La Biblia que ellos tienen se le conoce como la Tanakh, la Tanakh. Esa es la Biblia judía. Ahora, lo interesante es que es simplemente lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos llaman la Tanakh. Ahora, obviamente ellos no lo llaman el Antiguo Testamento porque para ellos no hay Nuevo Testamento. Ustedes saben que ellos rechazaron a Jesucristo y rechazaron obviamente toda la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia de ellos es la Tanakh. Y esa Tanakh, que es el Antiguo Testamento, completo tal y como lo tenemos nosotros, se compone de acuerdo a la lección que ellos han hecho en 3 partes. La primera es la Torá, que está compuesta por el Pentateuco, que son, penta significa 5, los primeros 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso también lo tenemos nosotros, eso lo llaman la Torá, y es tal vez para ellos la más importante de todos los escritos que ellos contienen en la Tanakh. Pero también tienen el Nevi'im, que son los profetas. Ese grupo de profetas ellos lo dividieron en 2. Primero, el grupo de 8, que es compuesto por los profetas anteriores, le llaman ellos, que son los profetas primeros que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, como son Josué, Jueces, y Primera y Segunda de Samuel, que son un solo libro. Primera y Segunda de Reyes, que son también un solo libro. Y también tienen a los profetas posteriores, que son Isaías, que son otros 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los profetas que llamamos menores lo dividen en un solo grupo, que son 12, que son 12 en total los profetas menores. Ahí vemos 4 más, en total serían 8 hasta ahí. Pero también tienen a Ketubim, que son los escritos, en total 11 libros, que son, por ejemplo, Salmos, Proverbios o Cantares, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Esdras. En el caso de ellos lo dividen en un solo libro. Ellos tienen a Nehemías y Esdras como un solo escrito. Entonces, ellos tienen el mismo contenido que nosotros conocemos, como les decía, como Antiguo Testamento, pero en total ellos tienen 24 libros. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, si lo recuerdan, 39, por la división que ellos le dan. Pero además de la Tanakh, que es el Antiguo Testamento, ellos tienen el Talmud. Tal vez ustedes han escuchado del Talmud. El Talmud no es la Biblia, no es ningún libro que aparezca en la Biblia, no es ningún libro inspirado. El Talmud es una colección de 38 libros con más de 10 millones de palabras. Y son simplemente interpretaciones de la Torá que han hecho muchos rabinos y eruditos a lo largo de la historia del judaísmo, tratando de interpretar la Torá básicamente, imagínense. Ellos le basan mucho en el Talmud, pero es un error
porque son interpretaciones de hombres, no es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cree el judaísmo? Vamos a hablar de qué cree el judaísmo. Ellos son monoteístas y radicalmente monoteístas. Ellos tienen lo que nosotros conocemos o lo que ellos manifiestan como la Shema, que eso aparece en Deuteronomio 6:4, es un texto muy conocido. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la famosa Shema, uno solo es, por ello ellos son monoteístas, por eso ellos odian la idolatría, ellos odian la imagen, y al ser monoteístas ellos no pueden concebir la Trinidad, ellos rechazan la Trinidad y por eso rechazaron a Cristo, porque Cristo se hizo muchas veces, en las palabras que expresó, manifestó que era Dios hecho carne. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él lo manifestó en muchas ocasiones y por eso lo rechazaron, lo odiaron y lo mataron, porque ellos no conciben a Dios de esta manera. Entonces, aunque ellos recibieron la ley, aunque ellos creen que son el pueblo escogido, que son el pueblo pactual con Dios, a través de Abraham y a través de Moisés, y que su religión, por así decirlo, y su fe está basada en ese pacto, el problema es que ellos volvieron todo este pacto que Dios hizo con él, lo convirtieron en obras. Ellos en total tienen 613 mandamientos. Obviamente los más destacados son los 10 mandamientos que nosotros conocemos, que ellos también los tienen, porque como les digo, ellos basan todo en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos convirtieron su religión en una religión legalista plenamente, porque todo se trata de cumplir lo que en la palabra en el Antiguo Testamento aparece. Entonces, es precisamente ese uno de los grandes problemas del judaísmo, que se convirtieron simplemente en una religión de obras. Y en Gálatas 3:10 la Biblia enseña claramente que maldito es todo aquel que no permaneciere en cada uno de estos aspectos. Y eso simplemente nos enseña que ninguno puede cumplir todos estos 613 mandamientos que ellos tienen. Es imposible. Ningún ser humano, dice la Biblia, será justificado por medio de la ley. Ningún ser humano puede cumplir la ley. Otro gran problema del judaísmo es que todavía ellos continúan esperando al Mesías. Y eso sí que es gravísimo. Cuando Jesucristo vino y fue el cumplimiento de todas las promesas que Dios les había hecho, que estaban en la ley, que estaban en los profetas, ellos deliberadamente lo rechazaron. Ellos no aceptaron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa del Mesías completamente diferente de la que estaba mostrando Jesucristo. Su expectativa, porque ellos siempre han tenido una expectativa terrenal, humana, de Dios y de las promesas de Dios, del ahora. Ellos, de hecho, muchos grupos judíos no creen realmente en la resurrección y en la eternidad. Entonces ellos esperaban a un Mesías político, a un Mesías guerrero, a un Mesías que restaurara nuevamente a Israel conforme a los rudimentos humanos y no conforme realmente a lo que progresivamente la revelación de Dios ahora nos enseña. Y ese es el gran problema de rechazar el Nuevo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, un teólogo decía, es el edificio en obra gris, y el Nuevo Testamento es ya con los acabados. Solo podemos entender completamente la revelación a través de eso que los teólogos llaman la revelación progresiva. Poco a poco Dios se ha revelado. Cuando tenemos solo el Antiguo Testamento, pues no podemos entender verdaderamente cuál era el propósito de Dios. Entonces, al ellos no haber visto realmente cómo era ese Mesías, qué expectativas tenían de él, qué esperar de él, ellos esperaban a un Mesías completamente conforme a la mentalidad humana, que viniera a liberarlos del yugo romano, que viniera a establecer el reino acá, donde aquí sería la tierra prometida.
Ahora sabemos por el Nuevo Testamento que Dios ha establecido para nosotros cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ellos no esperaban a un siervo sufriente. Ellos no esperaban a alguien que viniera a este mundo a morir por sus pecados, por los pecados de su pueblo. Ellos consideraban que eran el pueblo escogido de Dios y se sentían orgullosos de eso. Ellos sentían que tenían méritos para eso. Ellos creían que eran un pueblo superior a los demás. Por eso llamaban a los demás perros, a los gentiles, a los que no conocían a Dios. Ellos se sentían superiores a ellos. Y esto es algo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña, que al ser escogidos por gracia, nosotros no tenemos nada de que gloriarnos. Somos simplemente beneficiarios de haber recibido algo que no merecemos. Cuando ellos leen Isaías 53, donde claramente nosotros podemos ver la fotografía de Jesucristo, ojalá que todos tengan en mente Isaías 53, este es el texto que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pues aunque para nosotros es tan claro que ahí se manifiesta y se revela perfectamente a Cristo, ellos lo interpretan como la situación que ellos como pueblo han vivido. ¿Cómo les parece? Ellos interpretan el personaje central aquí, que es Cristo, como a ellos, como nación, como Israel, que ha sido, según ellos, maltratada por los demás impíos que no conocen la voluntad de Dios. Para ellos está velado Cristo en las Escrituras y aún en el Nuevo Testamento, donde para nosotros es tan claro. Ahora, es importante también hablar de las cosas buenas que ellos tienen, porque tampoco quiero sesgarme, porque no podemos decir que todo es malo en los judíos. Hay que recordar que ellos tienen a un Dios monoteísta, y eso es lo que enseña la Biblia. Tienen la Escritura, y nosotros no entenderíamos a Cristo sin el Antiguo Testamento. Ellos tienen las promesas de Dios, porque ellos son el pueblo de Dios. Pero el problema es que se quedaron a medio camino, por así decirlo, ¿no? Al rechazar al Mesías, también rechazaron el nuevo pacto, porque rechazan el Nuevo Testamento y el cumplimiento de ese nuevo pacto, que se ve con claridad en Ezequiel 36, versículos 25 al 28, y que también el profeta Jeremías lo expresa de una manera clara, de ese nuevo pacto que haría con ellos, no como el que hizo con la casa de Israel, dicen estos profetas. Entonces, al rechazar al Mesías, también rechazan el nuevo pacto, y al rechazar el Nuevo Testamento, rechazan la revelación completa de Dios. Y esto es precisamente un problema absolutamente definitivo para el judaísmo, porque al rechazar a Cristo, rechazan la solución definitiva que Dios envió para ellos. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces ellos tienen la ley, pero no tienen la gracia, no entienden la gracia. Es una nación, el judaísmo es una religión de obras, donde el esfuerzo es lo que predomina. Ellos tienen moralidad, ellos se esfuerzan por ser buenos, ellos se esfuerzan por ser caritativos, por ser generosos, por hacerle bien al prójimo, pero es un esfuerzo humano que no involucra la gracia, sino simplemente el acumular méritos para agradar a Dios. Tienen a Dios como un Dios que les establece una ley y unas normas para que ellos la cumplan. Ese es el problema con el judaísmo. Tienen un templo, pero ya sabemos ahora en el Nuevo Testamento que el verdadero templo es Cristo. De acuerdo con Juan 2:21, Él es el verdadero templo. Ellos en el tiempo de los sacrificios, porque ya no los practican, porque ya es inviable hacer esto, tenían sacrificios, pero ellos no entienden que esos sacrificios apuntaban a Cristo como el sacrificio perfecto, como el Cordero perfecto de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces, al no creer en Cristo, no entienden que Cristo fue el sacrificio perfecto y definitivo, como lo dice Hebreos 10:12, donde se dice que Cristo murió una vez y para siempre, para que ya no se hicieran más sacrificios. Entonces, ellos confunden la ley con el evangelio que nosotros conocemos. En Gálatas 2:16, la Biblia dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Y ellos dicen, haz esto y vivirás, cumple esto y agradarás a Dios. Si quieres tener el favor de Dios, haz lo que Dios dice en la ley. Mantente firme, asistiendo a la sinagoga, guardando el Shabbat, haciendo buenas obras, ayudando a los pobres, diezmando para los necesitados. Ellos hacen todo eso que está bien, pero lo ven como méritos que suman para ganar el favor de Dios. Mientras que el Evangelio nos enseña que Cristo vivió, murió y resucitó para que a través de su sacrificio y exclusivamente de su obra, nosotros tengamos acceso al Padre nuevamente, podamos ser reconciliados con Dios. Solo por fe, solo por la fe de lo que hizo Jesucristo. Si creemos, dice la Biblia, viviremos a través de lo que Él hizo, a través de nuestra fe puesta en ese sacrificio. El Evangelio dice que tenemos que hacer, o más bien, en el judaísmo se dice que tenemos que hacer y actuar para ganar el favor de Dios. Definitivamente ellos son una religión de obras, pero en el Evangelio vez tras vez se nos recuerda lo mismo: por gracia sois salvos por medio de la fe. En el Evangelio se nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. En el Evangelio se nos dice, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se nos dice vez tras vez que tenemos que creer en Cristo, porque Dios solo acepta el sacrificio de Cristo. En el Evangelio, Cristo, cuando entregó su vida, dijo, consumado es, ya todo está hecho. No tenemos más que creer ahora, no podemos hacer nada. El hombre pecador no puede hacer nada más que creer en el único que le puede brindar salvación, en el único a través del cual Dios lo puede ver como justificado a través de su obra perfecta, de su vida sin pecado y de su sacrificio en la cruz, quien fue el Señor Jesucristo. Por otro lado, ellos tienen celo por Dios. Claro que sí, los judíos tienen celo por Dios, pero como se lo leía en Romanos, no conforme a un verdadero conocimiento. De hecho, voy a leerles nuevamente Romanos 10, pero esta vez desde el versículo 2 y 3. Dice lo siguiente, porque yo les doy testimonio, aquí está hablando Pablo, un judío. Él era judío y él fue fariseo fiel a la ley. Cuando conoce a Cristo se da cuenta de que estaba totalmente equivocado y por eso dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, todos esos rituales, ceremonialismos y el celo por esa religión, ahora lo considera basura porque eso no sirve para nada. Y él dice, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, vuelve a ratificar, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces ellos quieren establecer su propia justicia, la de los méritos, la de las obras, la del esfuerzo, la del enaltecimiento humano, la de creer que son un pueblo especial, cuando Deuteronomio 7 que dice que Dios no escogió a Israel por ser mejores que las demás, sino porque era la más pequeña e insignificante de todos los pueblos. Y así vemos en 1 Corintios 1 del 26 al 29 lo mismo que habla de nosotros, cuando habla Pablo, porque ya conocéis vuestra vocación, que no sois muchos grandes según este mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Esa es la realidad. Ellos se enorgullecieron de ser el pueblo escogido, que ojalá a nosotros no nos pase eso, hermanos, de enorgullecernos de ser los escogidos de Dios, porque eso es totalmente patético, diría yo, porque cuando entendemos que es por gracia no hay ningún motivo de orgullo. Entonces, al no aceptar el Nuevo Testamento, ellos no pueden ver con claridad quién es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo, que por supuesto es Jesucristo. Por eso en Juan 5:39 Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y eso es lo que sucede con todos los que rechazan a Cristo. Entonces, aunque es una religión bíblica, aunque es la religión más antigua, aunque contiene leyes que nosotros admiramos y que aunque estamos en la gracia, sabemos que por gracia y por fe vivimos en estas cosas, ellos simplemente al no tener a Cristo al final se condenarán, porque pueden tener la Shemá, pueden tener la Torá, pueden tener una sinagoga, pueden ser celosos en todas estas cosas, pero si no tienen a Cristo, simplemente no tienen esperanza en este mundo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Juan 5:12, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Solo Cristo nos puede dar vida. Sin Cristo no hay esperanza. Aunque sean llamados el pueblo de Dios, los judíos que no creen en Cristo están totalmente perdidos. Es tristemente, y con esto cierro, me extendí un poquito más, pero en la actualidad tristemente vemos el auge de muchos grupos judaizantes y tristemente a muchos cristianos que profesaron un cristianismo evangélico retornar a estas prácticas legalistas totalmente infructuosas, totalmente sin sentido. Está muy de moda en la actualidad, tristemente, los judaizantes, grupos que por todos lados están enseñando sutilmente a creer en Cristo, pero a volver a los viejos rudimentos de la ley. Y qué triste no entender, porque esto sería como vivir como si Cristo no hubiera venido, como si Cristo no hubiera hecho toda la obra completa. Muchos cristianos viven así, como si Cristo y su obra redentora completa no sirviera, volviendo a las reglas, esforzándose por cumplirlas, por hacer méritos. Y el judaísmo es ante todo esto, pero vemos que la realidad es Cristo. Hasta aquí, mis hermanos, el devocional. Espero que Dios haya hablado de sus vidas y estemos aprendiendo más para entender cómo es que es la dinámica del pueblo judío. Me gustaría, como siempre, interactuar con ustedes, los que están aquí presentes. Voy a preguntarle, ya que hoy nos acompaña Don Camilo, si nos puede dar su comentario referente a lo que les compartí hoy. Estoy en un tema que se llama el Evangelio y las religiones. Estamos atravesando por las diferentes religiones. Ya empezamos de una manera ya directa a hablar de las que tienen como fundamento la Biblia. Adelante, Don Camilo. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Pues gracias a Dios damos primeramente que todo nuestro amado Salvador, que pues somos privilegiados de estar en su amor, en su gracia, y día a día todas estas enseñanzas son muy maravillosas porque nos enseña realmente que Él fue el que vino a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él. Entonces, ¿qué hacemos? No es fácil, pero imposible tampoco, seguir las pisadas de nuestro amado Salvador, y ahí obtenemos esa bendición de poder estar más cerca de Él y actuar conforme a la voluntad y la misericordia de Él para algún día llegar. Y gracias a Dios que nos tocó a nosotros este tiempo, ¿cierto? Y estamos aquí en este país, en Colombia, gracias a Dios, mejor dicho, donde reina, digamos, la palabra del Señor, así sea la dificultad que venga, que haya, y gracias a Dios y la misericordia que nos tiene ahí, como dice, en el cañón. Dios les bendiga. Gracias, Don Camilo. Dios lo bendiga también. María del Pilar, me gustaría escuchar tus aportes de este devocional. Gracias, hermanito. Es muy interesante este tema de las religiones porque muy superficialmente las he escuchado, pero no he tenido como un discernimiento de ellas. Y realmente el judaísmo siempre se ha manifestado desde el comienzo de lo que ellos creen, ¿cierto? Porque cuando ellos dicen que el Señor uno es, ellos están creyendo en un Dios que no es trinitario. Ahí pienso que ya están errando en su Dios, ¿no? Y también pues no utilizan la Biblia como nosotros lo utilizamos, donde están los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Ellos tienen muchas escrituras, ¿sí? Entonces también están errados por donde uno los mire, el legalismo que ellos manejan, no miran la obra de Cristo suficiente, tienen que tener sus propias obras, ganar sus méritos a través de sus esfuerzos, de su legalidad, pero siguen aún totalmente distorsionados de la realidad del Evangelio. Entonces, pues qué tristeza de verdad mirar que mucha gente no comprende que solo hay un Dios y es un Dios trinitario y solo hay un sacrificio suficiente, perfecto y para siempre para poder llegar a ser salvo. Y eso es por la gracia, no por las obras, sino más bien por la obra de Cristo, para recibir la gracia de Dios por la fe en lo que Él es y en lo que Él hizo a favor nuestro. Entonces, tristemente, muchas personas que tienen diversas creencias en diferentes religiones paganas que no son la verdadera realidad de la salvación o de la
comunión que se debe tener con el Dios verdadero, pues están totalmente condenados, a no ser de que Dios tenga misericordia y los saque de ese error doctrinal, ¿no? Y debemos orar Así también es. mucho por ellos. Entonces, pues, gracias por este tema, hermanito, muy interesante. Gracias, María Pilar, por tu comentario. Así es. Tristemente, el pueblo de Israel, como nación étnica, fue el pueblo escogido por Dios. Ahora ya, gracias a que hemos creído el Nuevo Testamento y es la completa revelación progresiva de Dios, entendemos que Israel era un tipo del pueblo de Dios, porque sabemos que escogió a Abraham, pero después desechó de sus hijos, que fue su hijo fue Isaac. Vemos que tuvo otro hijo y Isaac era el hijo de la promesa, representando que la elección siempre se manifiesta después de sus dos hijos, de Esaú y Jacob. Los hijos de Isaac solo escoge a Jacob. Y así vemos que Israel simplemente representa un tipo de los escogidos, pero la verdadera Israel, el verdadero pueblo de Dios, la Israel espiritual, son el grupo de todos aquellos escogidos que a lo largo de la historia Él ha tomado de cada pueblo, nación, tribu y lengua. Ese es el tema. La Israel étnica no es la Israel espiritual. Hay muchos cristianos que son sionistas y apoyan a Israel de una manera incondicional y se olvidan de que Israel como tal, la nación étnica, es un pueblo pagano. Hay que decirlo así, ha rechazado a Jesucristo, no tiene esperanza porque cuando se rechaza a Cristo no hay esperanza. Entonces, gracias a Dios también hay muchos judíos que se han vuelto a Cristo, son los judíos mesiánicos. Y eso está bien, que ahora han visto que el Mesías vino, porque la mayoría de judíos ortodoxos y judíos en general siguen esperando el Mesías. Y nunca, obviamente, va a llegar porque Él ya vino, ya hizo la obra y está velado este conocimiento para ellos. Hay que orar por el pueblo judío, así como hay que orar por cualquier pueblo para que conozcan a Cristo, que es el único que va a dar esperanza a la vida de cualquier persona. Vamos a orar. Y vamos a despedir este tiempo entonces dándole gracias a Dios y con el favor del Señor el lunes volvemos aquí a encontrarnos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por haber dado entendimiento a nuestras vidas, por haber